¿Está funcionando bien? No, I think we have a problem. A ver, entonces, el cambio adaptivo al cual se refirió Heifetz es el desafío de cómo nosotros podemos ayudar a los individuos a cambiar, de cómo podemos ayudar a los profesores individuales a adquirir la gama de estrategias de enseñanza que les va a permitir personalizar el aprendizaje para todos sus alumnos. Por lo tanto, el liderazgo en un contexto cambiante, creo yo, que es algo crecientemente exigente, porque se les solicita o se les exige utilizar habilidades que de hecho exige que las personas realicen cosas fundamentalmente diferentes a lo que es su trabajo o lo que ha sido su trabajo normalmente. Y por eso nosotros a menudo consideramos que hay un problema cuando se trata de un cambio en la educación. Tendemos a enfocar nuestro cambio en estructuras, en currículum, en artefactos, en construcciones, por así decirlo, en vez de llegar al fondo del iceberg, por así decirlo, para poder lidiar con comportamientos, creencias y valores. Porque a menos que lleguemos a la base del iceberg, a menos que los liderazgos sean capaces de involucrarse con temas que tienen que ver con comportamiento, con creencias, con valores, simplemente no va a ser posible obtener un cambio sustentable. Yo creo que ese es el gran desafío del liderazgo en el contexto contemporáneo. Ahora, por suerte, nosotros estamos empezando a aprender un poco más acerca de cómo ocurre el cambio. Y creo que ahora estamos empezando a darnos cuenta de que hay por lo menos 3 fases en un proceso de cambio. El inicio del cambio, el gatillar el cambio, la fase de implementación del cambio, donde nosotros empezamos a poner en práctica el cambio, y luego la fase de institucionalización de ese cambio, donde nosotros encarnamos ese cambio en nuestras prácticas habituales. En mi país, y supongo que aquí en Chile también, y en muchos otros países en el mundo, somos muy buenos en cuanto a iniciar el cambio. También somos buenos para contar con un plan, con una buena idea, para decir vamos a hacer esto, todos vamos a ser felices, y luego las personas van a estar de acuerdo con esto, y luego pasamos de la etapa de planificación a la acción. Empezamos a pasar entonces de la fase de iniciación a la fase de implementación, y empezamos a solicitarle a las personas que empiecen a hacer cosas diferentes, que empezamos a pedirle a las personas que se salgan de ese anillo de competencia y de comodidad, y eso por supuesto es un gran desafío. Ellos por supuesto quieren volver a esa zona de comodidad, de conocimiento, y se obtiene esa resistencia pasiva que a menudo uno encuentra cuando se trata de una reforma educacional. Uno choca contra un muro, el cambio rebota, el director de la escuela decide entonces que no vale la pena, y por lo tanto a la larga no pasa absolutamente nada. Hasta la próxima vez que nos ocurre otra buena idea, ponemos los planes en la mesa, estimulamos a las personas a hacer las cosas, y luego cuando exigimos un cambio en el comportamiento, nuevamente aparece la resistencia pasiva. Aquí se trata de este síndrome de cambio y de no cambio en el sistema. Hay mucho cuento, pero poca narrativa, por así decirlo. El desafío del liderazgo es traspasar la fase de iniciación, pasar a la implementación, y siempre hay una caída leve en la implementación, en la medida que uno trata de enseñarle a las personas a aprender nuevas cosas y luego de emerger al otro lado para pasar a la fase de institucionalización. Para mí, entonces, ese es el desafío del liderazgo que nosotros enfrentamos. No necesitamos hacer eso si queremos seguir igual como estamos ahora, pero si queremos llegar a nuestro propósito moral, si queremos desarrollar esta aspiración que yo he descrito en función de nuestros niños, tenemos que administrar el cambio. Yo creo que la administración del cambio es un tremendo desafío de liderazgo. Ahora, si quisiésemos resumir esto, yo creo que esta transparencia es un buen resumen de lo que nosotros conocemos como el desafío del cambio, la experiencia del cambio. El cambio ocurre, en primer lugar, en el tiempo. El cambio inicialmente
conlleva ansiedad e incertidumbre, por las razones que he mencionado anteriormente. Necesitamos además contar con apoyo técnico y psicológico si el cambio ha de ser exitoso. Y el apoyo técnico son buenos conocimientos del currículum, buenos conocimientos de la enseñanza, conocimiento preciso, agudo. A menudo en la educación nosotros lidiamos con temas nebulosos, utilizamos frases poco claras. Necesitamos un conocimiento preciso, agudo, acerca de qué es lo que implican las diferentes estrategias de enseñanza y qué es lo que implican los diferentes currículums. También necesitamos apoyo psicológico. Tenemos que poder lograr abrazar a nuestros colegas para ayudarlos a escapar de ese anillo de confianza y para poder abrazar nuevas formas de trabajo. Necesitamos brindarles apoyo en las escuelas entonces para permitir que eso suceda. Y tenemos que darnos cuenta de que el aprendizaje de nuevas habilidades no ocurre de un día para otro, es incremental, es un desarrollo. El cambio exitoso involucra el apoyo y las presiones a las cuales me referí, y también las condiciones y que las condiciones organizacionales en la escuela permitan ese cambio, estimulen ese cambio. Por eso es que Einstein dijo sabiamente que los líderes tienen que ser capaces de rediseñar sus organizaciones si han de ser exitosos con el cambio. Damas y caballeros, yo les dije que esto iba a ser serio, que esto iba a ser un cuento largo esta mañana, y estoy cumpliendo con esa promesa. Lo que he hecho hasta ahora, espero que lo haya hecho, es darles una panorámica general para poder pensar acerca de la reforma escolar dentro de los contextos nacionales. Luego hablé acerca de los 4 impulsores que van a permitir que ustedes puedan avanzar, que va a sustentar el cambio y la reforma. Y ahora he hablado en cierta profundidad acerca de la importancia del liderazgo y de los tipos de habilidades que requieren los líderes. Ahora, en la tercera fase, y solo van a haber 4, en esta tercera fase de la presentación voy a hablar un poco más acerca de la conexión entre liderazgo y aprendizaje en la escuela. He hablado en términos generales acerca del cambio, acerca de la gestión del cambio educacional, y ahora quiero concentrarme en el vínculo que existe entre liderazgo y aprendizaje. Es decir, cómo el liderazgo del colegio puede lidiar con el sistema interno escolar. Y luego en la última parte de mi presentación voy a hablar sobre estos 2 últimos puntos, sobre cómo el liderazgo se compromete y se involucra con el sistema como un todo. Una de las investigaciones que yo estoy liderando junto con mis colegas en Inglaterra y en Canadá es un estudio grande que trata de ver los vínculos que existen entre el liderazgo y el aprendizaje de los alumnos. Hemos dirigido, en realidad tiene muchas fases, pero una de las cosas principales que hemos hecho es dirigir una revisión de literatura en toda la evidencia que existe a nivel mundial sobre la vinculación entre el liderazgo de los colegios y el aprendizaje de los alumnos, y lo hemos resumido. El informe inicial tenía 200 páginas y lo hemos reducido en unas 15 páginas y en 7 clases, 7 afirmaciones sobre el liderazgo. Y nuevamente, si ustedes saben inglés y quieren tener acceso a esto, se puede bajar, solamente son 12, 15 páginas, se puede bajar desde mi sitio web. Ahora, lamentablemente por restricciones del tiempo no puedo pasar por cada una de estas 7 afirmaciones, pero quiero resaltar un par de ellas que reflejan un poco lo que ya he mencionado hasta ahora. La evidencia actualmente dice que el liderazgo solamente se encuentra superado por la práctica docente en la clase como predictor del éxito de los alumnos. Es muy interesante que las destrezas, las personalidades del líder, no es que tiene que ser un líder carismático, alguien que se encuentra en un caballo blanco que va galopando por las praderas, no, sino más bien un líder que tiene un compromiso, que es optimista, que trabaja bien con las personas,
que tiene un compromiso continuo para con las vidas de estos jóvenes. Y además hemos encontrado que los líderes efectivos parecen que hacen cosas bastante similares. Increíble, a pesar de que son constantemente cambiantes, se centran en un grupo de destrezas establecidas, y esto es algo que José ya mencionó. Yo lo he colocado de manera un poco distinta dentro de este modelo de liderazgo que voy a compartir con ustedes. Lo primero que tienen estos líderes es que tienen este propósito moral al cual ya he hecho referencia, y establecen este propósito moral y lo transforman a una visión para la escuela. Comienzan a contar una historia sobre hacia dónde se dirige la escuela, qué es lo que vamos a hacer para garantizar que todos nuestros jóvenes puedan tener el éxito y puedan aprender. Como individuos, están sumamente claros sobre su desarrollo personal, y también parecen tener dentro de sus herramientas de destrezas una estrategia para poder traducir esta visión, este propósito moral, esta historia sobre hacia dónde se dirige la escuela en acciones prácticas. Y esto lo hacen a través de centrarse en 3 elementos claves dentro de la escuela: cómo manejar el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo desarrollan a las personas y cómo rediseñar la organización. El director no necesariamente le va a enseñar directamente a los alumnos, sino que lo que hace es que genera una organización donde los docentes pueden pasar a ser cada vez más eficientes, y eso lo hace centrándose en enseñar aprendizaje, desarrollando a las personas y rediseñando las organizaciones. Para completar el modelo, en el círculo exterior están algunas de las funciones colaborativas que asumen los directores, y esto lo voy a abordar en unos minutos más cuando esté cerrando mi presentación. Por el momento, déjenme decirles sobre cómo el director trabaja con estos elementos claves para rediseñar la escuela en función a la docencia y el aprendizaje. Otra forma de comprender o de presentar esto es en esta diapositiva, donde yo he colocado un poco más de detalle sobre los 4 puntos que acabo de mencionar y que mencionó José Weinstein también en sus comentarios introductorios. Me parece que la gran destreza, la gran habilidad o el gran secreto detrás de esto es cómo el director ayuda a los docentes a comenzar a ver la práctica docente de distintas formas. Los 3 ingredientes claves de la práctica docente efectiva es cómo el contenido del currículo se vincula con el proceso de evaluación y se involucra también con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, cómo estos 3 elementos están vinculados para generar un aprendizaje poderoso que se encuentra en el centro de este diagrama. Mi preocupación en muchos países del mundo es que realmente no hacemos esto. Estuve recientemente en Australia trabajando con un grupo de docentes en algunas escuelas sumamente pobres y me dijeron: David, tienes razón, la verdad es que solamente nos centramos en el currículo, y la verdad es que solamente en los textos, en terminar el texto, más que vincular nuestro trabajo como docentes con nuestras estrategias de docencia y con nuestro proceso de evaluación. Así que permítanme unos minutos para ilustrarles cómo en Chile podemos integrar estos elementos. Escribí un libro con un colega y un mentor, Bruce Joyce, hace algunos años, y el libro se llamaba Modelos de aprendizaje, herramientas para la docencia. Y déjenme explicar bien el título con mayor nivel de detalle en unos minutos más. Y en ese libro tratamos de describir qué es la práctica docente efectiva en las salas de clase. No sé si van a estar de acuerdo conmigo o no, pero quiero leerles nuestra definición de una práctica docente en el aula efectiva. Dijimos que las experiencias de aprendizaje se componen de contenido, proceso,
y estrategias de docencia y enseñanza, como también un clima social. Ese es el ethos, la cultura que creamos dentro de nuestras aulas. En tanto, los profesores creamos y con nuestros alumnos oportunidades para explorar y construir importantes áreas de conocimiento, desarrollar herramientas potentes de aprendizaje y vivir en condiciones sociales y humanizantes. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Nosotros ayudamos a los niños a desarrollar conocimiento, los ayudamos a adquirir una amplia gama de destrezas de aprendizaje que les permitan vivir en condiciones sociales humanizantes y colaboradoras. Si esa es nuestra aspiración, ¿cuáles son las herramientas que tienen nuestros docentes para realmente lograrlo? En alguno de los capítulos del libro que se les entregó a ustedes durante esta mañana, entro en detalle en estos temas y lamentablemente por restricción de tiempo, durante esta mañana no puedo llegar a un análisis profundo, pero creo que hay 3 áreas de conocimiento técnico que los docentes necesitan para que deben adquirir si efectivamente van a generar condiciones de aprendizaje como las que he mencionado. Las habilidades de docencia o de enseñanza para poder mantener un orden dentro del aula. Técnicas de formular preguntas, cómo es el ritmo de su entrega de docencia y todas esas destrezas de docencia que aprenden durante sus estudios universitarios y durante su práctica diaria. Posteriormente está la calidad de la relación dentro de las escuelas y cómo las escuelas pueden generar un ambiente positivo para sus jóvenes. Hace un par de años estuve en Antofagasta y fui a visitar a una nueva escuela que había construido una empresa minera cerca de una población que estaba en unas condiciones sociales bastante pobres, y el director me estaba mostrando, él me abrazaba, el director, y me decía: David, la mejor herramienta que tengo para ayudar a mis niños no es mi cerebro, sino mi corazón. Ahora, yo no estoy 100% de acuerdo con todo eso, porque creo que también tenemos que involucrar nuestro cerebro, tenemos que entregarle a nuestros jóvenes las destrezas y los aprendizajes y el currículo con un buen contenido para poder escapar de la población, para trascender en la vida. Pero entiendo lo que estaba tratando de decir, que nosotros tenemos que cuidar y tener relaciones de alta calidad con nuestras jóvenes para poder crear una mayor autoestima. Así que la noción de las relaciones, las expectativas que tenemos para nuestros jóvenes son importantes. Y los buenos docentes en Inglaterra y en Chile, creo yo, hacen estas cosas. Tienen un alto nivel de habilidades, buena calidad de relaciones y reflexionan sobre su práctica y por ende desarrollan un estilo personal. Me parece que eso puede ser necesario, pero no es suficiente para desarrollar personas que aprenden potentemente, tal como yo lo he describido durante esta mañana. Lo que nuestros docentes necesitan también son una gama de modelos de enseñanza que les permitan vincular el contenido, las estrategias de aprendizaje y la capacidad de poder vivir en condiciones sociales humanizantes. Las 2 grandes ideas en esta lámina, estoy viendo el reloj, sé que me tengo que apurar un poquitito, así que no puedo entrar en mayor profundidad en estos temas, pero déjenme tratar cuáles son las 2 ideas principales detrás de esto. La primera es que hay muchos modelos de docencia que pueden empezar a entregar una amplia gama y pueden generar distintos resultados. Si ustedes ven la pantalla, hay 6 viñetas y hablan de los distintos resultados que un profesor puede esperar de sus alumnos. Podrían querer que memoricen algo, pueden esperar que comprendan algún contenido o quizás que piensen de forma creativa. Lo que yo digo es que hay estrategias docentes que se pueden utilizar de manera precisa para abordar cada uno de esos resultados esperados y más. En mi país no utilizamos ese conocimiento para abordar
las necesidades de aprendizaje de cada uno de nuestros jóvenes. Y para mí uno de los desafíos de liderazgo que enfrentamos en mi país es que tenemos que ampliar el repertorio, la caja de herramientas de las técnicas instruccionales que nuestros docentes pueden utilizar para de esa manera personalizar el aprendizaje más efectivamente de cada uno de sus alumnos. Esa es la primera idea. Hay una gama de estrategias de docencia y de modelos que los profesores pueden utilizar para personalizar el aprendizaje. La segunda idea es que si estamos enseñando de manera efectiva, si estamos desplegando esta amplia gama de estrategias de docencia, también estamos enseñando a nuestros jóvenes estrategias de aprendizaje. Déjenme darle un ejemplo personal de esto. Si tomamos el segundo punto acá, sobre memorizar información, hay técnicas que podemos utilizar utilizando binómicos o palabras claves para ayudar a nuestros alumnos a retener información. Mi hijo, el joven que les mostré en la foto inicial, tiene una memoria de corto plazo muy mala, no puede retener 2 o 3 cosas en algún momento en particular. Así que como padre, yo estaba utilizando palabras vinculadas para ayudarlo a desarrollar un cierto vocabulario, para aprenderse la anatomía o los verbos en francés cuando le tocaba estudiar eso. A medida que fue creciendo, comenzó a utilizar esas técnicas por sí solo para aprender cómo a compensar ese desafío de aprendizaje que él tenía. Entonces, él usa esto de relacionar las palabras para ayudarse a sí mismo a memorizar de manera más eficiente. Entonces, una estrategia de docencia también es una estrategia de aprendizaje, son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahora sí creo que estamos llegando al núcleo de este asunto, porque si empezamos a desarrollar a nuestros profesores con una gama de estas herramientas de aprendizaje que ellos pueden vincular a su contenido docente, podemos tener un impacto sumamente poderoso en la instrucción. Existe amplia evidencia de la investigación que muestra que nosotros podemos cambiar la curva normal de distribución de manera importante hacia la derecha con un despliegue efectivo de estrategias de docencias apropiadas. Este es, por ejemplo, el impacto de una estrategia que se llama el modelo de Bloom. También se puede aprender de la investigación que se puede correr aún más hacia la derecha, y ese es el impacto personalizado 1 a 1. Cuando todo lo demás es igual, si comprometemos a un alumno con un buen profesor 1 a 1, ese es el tipo de efecto que se va a lograr, esa tercera curva. Ahora también hay noticias malas a este respecto, porque no podemos reducir la clase de la cantidad de alumnos en la sala de clase a 1. Pero lo que sí podemos esperar a través de esta evidencia es que, dadas las condiciones correctas, la mayoría de los alumnos pueden tener éxito. Y en ocasiones, cuando un alumno se ve un poco rezagado, podemos utilizar la instrucción personalizada 1 a 1 para ayudarlo a lograr. Entonces, para resumir esto un poco, hay mucha y muy buena evidencia de que hay distintos modelos de enseñanza que pueden tener un impacto significativo en el aprendizaje de los alumnos, y también sabemos que la capacidad de un docente para poder asimilar estas estrategias de docencia que tienen un impacto importante en el aprendizaje de los alumnos. En este ejemplo tomamos a 2 niños de 8 años trabajando el percentil 50. Uno va con un profesor de alto rendimiento y en 3 años está obteniendo un resultado al nivel del percentil 90. Ahora, por desgracia, si hay un niño con un profesor que no es tan bueno, solamente van a llegar al nivel 73 después de 3 años. Es por eso que el liderazgo es tan importante, y es por eso que el liderazgo debe concentrarse incesantemente en la calidad de la enseñanza dentro de nuestras escuelas. Ahora, lo otro que tiene que hacer el liderazgo es enfatizar
la importancia del aprendizaje, de la forma en que yo acabo de describirla. En las escuelas donde asumen el aprendizaje con seriedad, desarrollan una teoría del aprendizaje que la escuela como colectivo, con la cual la escuela como colectivo se compromete. Ahora tenemos la taxonomía del aprendizaje de Bloom, y yo creo que eso se conoce. Yo no estoy abogando en favor de eso necesariamente. Cualquier enfoque sobre el aprendizaje es bueno siempre y cuando despliegue toda una gama de habilidades del aprendizaje. ¿Cómo ayudamos entonces, de hecho, a los jóvenes a adquirir esa gama de habilidades para el aprendizaje? Bueno, espero ya haberles dado la respuesta, desplegando una gama de estrategias de enseñanza y modelos de enseñanza que acabo de describir. Y luego, la habilidad del líder es poder empezar a plotear, por así decirlo, la forma como estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje se desarrollan a través del currículum en el tiempo. De esta manera, entonces, al vincular la enseñanza con el aprendizaje y con el currículum, estamos ubicando el aprendizaje de los jóvenes en el centro, y el rol del líder es poder desarrollar esto y transformarlo en un sistema de trabajo dentro de la escuela. Otra forma de tratar de traspasarles o de ilustrar esta idea es cuando uno piensa en el rol que juega el papel en el líder. Comienzan con esta noción del propósito moral, es decir, que todos los jóvenes, todos los niños tienen potencial y que bajo condiciones adecuadas pueden lograr cosas extraordinarias, como Paul, que yo les mostré anteriormente. Tenemos que desarrollar sus habilidades. Eso lo hacemos a través del despliegue de una serie de estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Vinculamos eso también al contenido curricular y luego trabajamos con toda la escuela para garantizar una consistencia y altas expectativas. Y cuando una escuela está haciendo todo esto y tiene claridad acerca de la causa y efecto aquí, en ese momento van a poder enlazarse con otras escuelas, a trabajar en redes y aprender de las demás escuelas. Yo creo que todo eso está en el verdadero meollo de este sistema al cual yo me refiero. Por una parte, el líder trabaja en el sistema interno de la escuela y luego él o ella también empieza a utilizar esa experiencia para colaborar con otras escuelas. Y eso, damas y caballeros, me lleva al último segmento de esta presentación, donde quiero referirme un poco más y muy brevemente a cómo el liderazgo puede vincularse, enlazarse con el sistema en su totalidad. Quisiera compartir con ustedes algunos de los roles, algunas de las actividades que realizan los líderes en diferentes partes del mundo. Lo que estamos apreciando es que los líderes escolares, los directores de escuelas, están empezando a desarrollar redes locales en lugares de ciudades como Santiago, en zonas rurales. Vemos que hay directores de escuelas que deliberadamente se hacen cargo de escuelas que representan un tremendo desafío. Apreciamos cómo los directores empiezan a operar en forma asociada con otras escuelas, y voy a referirme a eso más adelante. Vemos cómo hay escuelas que desarrollan programas ejemplares de enseñanza y curricular que comparten con otras escuelas, y luego algunos directores están asumiendo el rol de agentes del cambio para ayudar a los demás. Estas son las formas en que los directores no solamente están apoyando a sus propias escuelas, pero también empiezan a apoyar a otras escuelas. El ejemplo que quería compartir con ustedes brevemente es de una escuela que se ubica en el este de Londres, en una zona muy pobre. Se llama la Robert Clark School, y el director de esta escuela, que yo menciono en la introducción al libro que se les ha proporcionado, ha hecho un gran trabajo para mejorar su escuela. En este momento está utilizando este conocimiento que adquirió acerca de cómo mejoró su escuela para poder compartirlo con otras escuelas. Y he aquí entonces un ejemplo en la pantalla. Ustedes pueden leer el detalle de cómo su escuela formó una asociación
asociación con otra escuela que enfrentaba dificultades y empezó a tomar el currículum, las políticas de comportamiento y las estrategias de enseñanza que ellos habían utilizado exitosamente en sus escuelas y se la transfirió a la otra escuela que enfrentaba dificultades. También compartieron al personal docente participando en un aprendizaje profesional colaborativo. Y durante un periodo de 2 años, producto de esa colaboración, producto de la transferencia de buenas prácticas de una escuela a la otra, de ambas escuelas mejoraron. La escuela Robert Clark siguió mejorando y la escuela asociada también mejoró muy rápidamente. Y aquí entonces podemos obtener una lección muy importante, porque si las escuelas se pueden apoyar entre sí, si nosotros podemos establecer o inyectar suficientes incentivos al sistema para permitir que las escuelas se asocien, vamos a haber encontrado una forma para realmente transformar nuestro sistema educacional. Estos directores de escuelas que fueron capaces de colaborar con otras escuelas, comprenden claramente qué es lo que se debe hacer. Tienen muchísima claridad en cuanto al desarrollo de la narrativa, de la historia, de la visión de la escuela. Se concentran específicamente en el aprendizaje y en la enseñanza, y luego incorporan una serie de sistemas en el sistema que apoyan un eficaz aprendizaje y enseñanza. Organizan la escuela en torno al aprendizaje y la enseñanza. Y como ustedes pueden apreciar en la pantalla, existe claridad, consistencia y también continuidad. Como les señalé anteriormente, y me acerco ahora ya a la conclusión de la presentación, quisiera referirme brevemente, a modo de conclusión, a cómo nosotros transformamos un sistema. Si nosotros conocemos o sabemos suficiente acerca de cómo cambiar una escuela individual, cómo podemos transferir ese conocimiento al resto del sistema. Y cuando yo trabajé como asesor de la administración Blair, eso es precisamente lo que yo intenté hacer. Este es un análisis o una gráfica más bien de 3.500 escuelas secundarias en Inglaterra. Y mis estadísticos lo que hicieron fue empezar a analizar a estas 3.500 escuelas conforme a su nivel de competencia. Y bueno, no los voy a aburrir aquí con los detalles, pero se emplearon criterios muy explícitos para describir estas 6 categorías de escuelas. Y si ustedes ven la pantalla aquí, se van a formar una idea de las palabras que nosotros utilizábamos para poder describir estas escuelas. Estas escuelas que aparecen representadas en amarillo, son aquellas escuelas que están desempeñándose a un nivel muy deficiente, no están cumpliendo con el propósito moral con nuestros alumnos, y por lo tanto el desafío nuestro es mejorar el desempeño de todas estas escuelas aquí. Ahora, he ahí un análisis de las escuelas secundarias en Inglaterra. Cuando yo empecé a pensar en esto, lo que voy a hacer es resumir estas 6 categorías en 4. Tenemos las que tienen alto desempeño arriba, las que fracasan abajo, y en el medio el progreso que logra cada escuela. Lo primero que vamos a hacer es empezar a elaborar estrategias de mejoramiento que se refieren al estado en que se encuentra cada una de las escuelas. Y lo que yo he tratado de hacer en este segmento del diagrama es ser muchísimo más preciso acerca del tipo de estrategias de mejoramiento que una escuela que ha fracasado requiere, y que también requiere una escuela excelente. ¿Por qué? Porque uno no necesita estar enfermo para poder mejorar en la educación. Y en la medida que empezamos a analizar entonces esta gama de estrategias, se empieza a apreciar que no se trata de intervenciones proporcionadas por una municipalidad o por alguna organización externa. Estos apoyos constituyen apoyos que las escuelas se proporcionan entre sí, y el más significativo es estas escuelas mejoraron al apoyar y al trabajar en forma asociada con estas otras escuelas.
Y luego entonces lo que nosotros empezamos a hacer es tratar de desarrollar roles de liderazgo, tratamos de desarrollar incentivos dentro del sistema que estimulasen a las escuelas a trabajar de esa manera. Y yo sé que estas son todas experiencias que ustedes conocen aquí en Chile. Yo participé en algunas conversaciones el año pasado y que se relacionan a cómo ustedes están brindándole incentivos financieros a las escuelas para poder fomentar la colaboración. Creo que ustedes tienen la experiencia de las escuelas Monte Grande, que han sido escuelas interesantes, que han brindado apoyo y que han sido muy interesantes. Yo creo que esto entonces se empieza a enseñarnos cómo podemos trabajar en forma colaborativa en nuestro sistema en la medida que nos desplazamos desde la izquierda hacia la derecha del diagrama inicial. Para resumir todo esto, entonces, yo creo que en la medida que nosotros vamos avanzando como sistema, las escuelas necesitan colaborar más entre sí. Las escuelas que no se han desempeñado bien tienen que participar en forma colaborativa, como lo describí. Tenemos que concentrar nuestro financiamiento en aquellos alumnos que están en mayor riesgo. Yo creo que ese es un compromiso que ustedes ya han asumido aquí en Chile. Y además tenemos que analizar en forma más imaginativa el tipo de apoyo y el tipo de agencias que nosotros desarrollamos para poder apoyar a las escuelas en la medida que avanzamos en este proceso de mejoramiento. Al acercarme entonces al final de mi presentación, damas y caballeros, he tratado de señalarles una estrategia general para estimular a cada escuela a que sea una gran escuela. He ilustrado cómo puede funcionar el cambio de arriba hacia abajo. Pero he tratado también de demostrarles cómo podemos utilizar la personalización del conocimiento para desarrollar la competencia y el profesionalismo de los docentes. Cómo podemos vincular algunas formas de accountability a formas muy potentes de trabajo en red y de innovación. Cómo nosotros podemos adoptar enfoques en cuanto a la segmentación del sistema y cómo vinculamos eso al liderazgo en el sistema. Y yo creo que este es un modelo de reforma que es adecuado para el tipo de transformaciones sistémicas a las cuales yo me refería anteriormente. Quisiese terminar planteándoles a ustedes un desafío, a ustedes como educadores aquí en Chile, cuando piensen en sus programas de reformas. Una forma de pensar en el programa de reforma es utilizar una imagen computacional. Este laptop aquí, este notebook, contiene 3 elementos. Tiene un hardware, tiene un software también, y entre medio está el sistema operativo que hace que todo funcione. Cuando yo hablo con ministros en diferentes partes del mundo, siempre ellos quieren hablar conmigo no acerca del computador total, sino que quieren hablar acerca de esto, quieren hablar del hardware, quieren hablar acerca de la infraestructura, y me hablan acerca de cuán fabuloso es su currículum, me explican cuánto financiamiento están invirtiendo en educación. Cuando yo estuve recientemente en México ayudando con sus reformas, el ministro me dijo: David, nosotros invertimos el doble del promedio de los países de la OECD en cuanto al financiamiento de la educación. Me hablan acerca del número de docentes, me hablan acerca del número de docentes en México, y luego me dicen: lo que no podemos entender es por qué todo este financiamiento no está teniendo un impacto en las escuelas, por qué la cantidad de docentes no tiene tampoco un impacto positivo sobre la calidad del aprendizaje. Y la razón, por cierto, es que se les olvidó el sistema operativo. Se les ha olvidado el mecanismo que intenta conectar los insumos con lo que realmente ocurre dentro de las escuelas. Entonces, en la medida que ustedes empiecen a pensar acerca del programa de reformas aquí en Chile, tienen que pensar en términos de cuál es el sistema operativo, cuál es el modelo de reforma que ustedes necesitan para traducir el dinero, los edificios y el currículum en acciones concretas dentro de las escuelas. Yo les he dado 2 ejemplos durante esta mañana de sistemas operativos. Hemos hablado del modelo de Blair original, donde queríamos hacer algo en relación a la alfabetización, así que utilizamos este modelo acá. Es un modelo al que se le acabó la energía porque tuvimos éxito.
y luego tuvimos que cambiar a un sistema operativo distinto, y he estado hablando mucho sobre el sistema operativo requerido para que cada escuela sea una gran escuela. Lo que no he hecho durante esta mañana es decirle, ustedes tienen que utilizar este o este otro modelo. Ustedes tienen que desarrollar su propio modelo dado el contexto en el que ustedes se encuentren. Y para mí, el tipo de cosas que yo les estaría fomentando que consideraran es tomar el propósito moral seriamente, para que los políticos empiecen a desarrollar imágenes poderosas del Chile del futuro y poder generar una coalición guía de personas que estén dispuestos a apoyar esta forma de trabajo. Por eso el trabajo de Fundación CAP y de Fundación Chile son de tanta importancia para poder generar un diálogo hacia un mejor futuro. Ustedes tienen que concentrar su trabajo también en una pequeña cantidad, pero importantes prioridades. En Inglaterra era alfabetización a mediados de los 90 y tratamos de desarrollar un programa coherente para lidiar con esa prioridad importante. Sistemáticamente y simultáneamente hay que invertir en la calidad docente, hay que desarrollar el potencial de liderazgo tal como yo les he mencionado durante esta mañana. También creo que ustedes tienen que reforzar las articulaciones débiles entre las distintas agencias, quizás redistribuir un poco el poder, ciertamente un poco más de poder a los directores y a los colegios también. Y también deben darse cuenta que todo esto no se puede hacer de una sola vez. Hay que crear zonas de acción, zonas de prioridad donde uno pueda implementar estas ideas, ponerlas en práctica y aprender de ellas. Me parece que estas son algunas guías útiles a medida que ustedes piensan en este maravilloso país y en el potencial que tienen sus jóvenes al momento de pensar en la sociedad que ustedes quieren crear a través de ellos. Estas ideas pueden ser de utilidad a medida que ustedes empiezan a desarrollar su propio modelo de reforma para esta zona del mundo. Y también deben tener presente, y aquí con esta lámina voy a cerrar, estuve en Brasil hace poco y estuve hablando con su ministro sobre su reforma educacional, y esto fue en Brasilia, y salí del edificio y vi una estatua de Paulo Freire, el gran educador brasileño que habló de la pedagogía del oprimido, y bajo la estatua decía: nadie educa a otro, tampoco nos educamos a nosotros mismos, nos educamos unos a otros en comunión, en el contexto de vivir en este mundo. Y espero durante esta mañana haber ilustrado alguna forma como esto se puede lograr. Muchas gracias.